El western ha sido uno de los géneros más importantes en la historia del cine. Catalogado de viejo y aburrido, siempre se ha visto al género como un tiroteo entre indios y vaqueros. Pero no, el western va más allá. Es el género más puro, el más humano. Desde su vertiente más clásica hasta su crepúsculo, en toda la historia del género ha habido un gran puñado de obras maestras que han marcado la evolución del séptimo arte. Su paso por la historia es innegable, su influencia sigue latente, incluso en otros géneros cinematográficos. Nostalgia, tristeza, el tiempo que se va y que nunca se queda, el fin de una época, el principio de otra. Nosotros viviendo tratando de dejar una huella en el tiempo. Esclavos del crepúsculo, pues nuestra hora llegará. Es inevitable que nuestra puerta, en algún momento, se cerrará. Nuestro viaje comienza en 1962, cuando John Ford realiza El hombre que mató a Liberty Valance, considerado el primer western crepuscular de la historia del cine. La película empieza con un tren llegando a la estación de un pueblo llamado Sinbon. Este pueblo no resulta ser muy del oeste, ya que hay un gran ambiente civilizado y la ley y el progreso reinan en armonía, borrando cualquier atisbo de vida salvaje propia del western. Pero no siempre fue así. La pareja que baja del tren de la estación, Ramson y Hallie, conocen el pasado de dicho pueblo, cuando Sinbon no era más que un poblado en mitad del desierto donde reinaba la ley del oeste. Y es que cuando Ramson se dispone a contar el pasado del pueblo de Sinbon, John Ford utiliza un elemento para realizar dicho flashback. Ese elemento es una diligencia. Este símbolo de la diligencia no solo hace referencia al pasado que se cuenta en la propia película, sino también a la carrera de John Ford, ya que La diligencia fue la película que revitalizó el género del western. Retrocedamos un poco en el tiempo para entender mejor todo esto. En 1939, John Ford realizó La diligencia, considerada la película que revitalizó el género del western. Esta fue la primera película que John Ford realizó con John Wayne como actor protagonista, y también fue la primera vez que filmó en Monument Valley. Y es que, en contraposición al hombre que mató a Liberty Valance, aquí se nos presenta el salvaje oeste en su máxima expresión, con esos grandes planos generales de Monument Valley y amplios espacios donde indios y vaqueros cabalgan salvajemente. Todo en La diligencia resulta épico, como de leyenda, pero como toda leyenda, con el paso del tiempo, se puede convertir en una cruda realidad. 10 años después de La diligencia, John Ford realiza La legión invencible, western perteneciente a la trilogía de la caballería que filmaría a finales de los años 40. En La legión invencible, Ford nos mostró una primera noción de cómo el paso del tiempo estaba teniendo un efecto en él y en su carrera. Si en La diligencia los personajes son mucho más vivos y representan mejor la vida salvaje del oeste, en esta película se empieza a ver la tristeza y la nostalgia de los personajes. Aquí John Wayne interpreta a un capitán de la caballería que está a punto de jubilarse. El ambiente de esta película es todo lo contrario a La diligencia. Aun a pesar de que Monument Valley vuelve a aparecer aquí, no es el mismo que hemos visto antes. No solo por el tema de que La legión invencible sea una película en color, sino porque se nos muestra un Monument Valley nostálgico, triste, entre tormentas, en contraposición a la epicidad mostrada en La diligencia. Algunos han catalogado a esta película como el primer western crepuscular, y en gran medida podría ser así, puesto que Ford estaba evolucionando en su manera de realizar cine y cada vez el paso del tiempo iba teniendo más influencia en él, pero no va a ser hasta 1962 cuando realmente realiza el primer western crepuscular de la historia, El hombre que mató a Liberty Valance. Regresamos de nuestro viaje en el tiempo en diligencia para volver a Sinbon,
Después de nuestra odisea por estas películas de Ford, podemos observar lo alejada que está El hombre que mató a Liberty Balance de la concepción de lo que llamaríamos western clásico, ya que aquí no sale Monument Valley, no hay grandes planos generales, todo se rueda en interiores con decorados y además Ford regresa al blanco y negro en la imagen. Digamos que esta película, por todas las características citadas, representaría el fin del western clásico como género y el nacimiento del subgénero del western crepuscular. ¿Habéis observado tras este viaje temporal lo distintas que son estas tres películas, aun a pesar de ser del mismo género cinematográfico? Toda esa trascendencia personal de Ford se ve reflejada perfectamente en estas tres películas. Y como dicen en El hombre que mató a Liberty Balance, el desierto ahora es un jardín. Lo que antaño fue épico y dorado, hoy es nostálgico y plateado. Seguimos trascendiendo en el tiempo, aunque cada vez nos vayamos deteriorando más. Pero en ese deterioro, en ese paso del tiempo, hay una herencia que pasa de generación en generación y que sigue viva. Yo la llamo herencia crepuscular.